Muy bien, hermanos, pues estamos comenzando un nuevo año, un año nuevo. Es el primer domingo que tenemos culto aquí, si no contamos el domingo pasado, que a última hora, justo cuando ya estaba terminando el día, comenzamos, tuvimos nuestro tiempo de oración, luego tuvimos nuestro culto especial de testimonios. Fue un tiempo muy bonito donde varios hermanos y hermanas pudieron compartir lo que el Señor había hecho en sus vidas durante este año que ha pasado. Y siempre es bonito ver que el Señor obra y sigue obrando. El Señor, de la manera que obró en el 2023, va a seguir obrando en nuestras vidas y quiere seguir obrando en cada uno de nosotros. Y sabéis que desde hace ya algunos años hemos tomado como iglesia esta costumbre de tomar un lema, que a veces puede ser un versículo, una frase o simplemente una palabra, que de alguna manera nos ayude a enfocarnos como iglesia en aquello que entendemos que es la voluntad de Dios, en aquello que entendemos que es a lo que Dios nos está llamando como iglesia, aquello en lo cual tenemos que crecer también como iglesia. Y a lo largo del año pasado, nuestro lema fue llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y hemos estado incidiendo durante todo el año anterior, durante todo el año pasado, hemos estado incidiendo en la necesidad de ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que es guiada, que es movida, que es impulsada por el Espíritu Santo. Y si queremos ser una iglesia usada por Dios de una manera significativa para la extensión de su reino y para su gloria, necesitamos esto, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que, y en este año, como dijimos el culto que tuvimos en Nochevieja, nuestro lema va a ser perseverando. Creo que todos habéis recibido al entrar un marcapáginas. Cada año hacemos un marcapáginas con nuestro lema para que lo podamos tener en la Biblia, para que podamos tener presente, que todos estemos en una misma línea, enfocados en un mismo propósito. Queremos perseverar. Y ese es nuestro lema y ese es nuestro enfoque para este año, perseverar. La palabra perseverar significa continuar, permanecer, persistir. Y hermanos, entendemos que como iglesia, y no solamente como iglesia, sino como creyentes a nivel individual, estamos llamados por el Señor a perseverar, a ser una iglesia que persevera, a ser creyentes que perseveran. Y queremos perseverar. ¿En qué queremos perseverar? Bueno, pues queremos perseverar en todo aquello en lo que el Señor ha ido hablándonos en los últimos años y que hemos ido desarrollando a través de los diferentes lemas, a través de los diferentes enfoques. Queremos perseverar en estar cerca unos de los otros, en estar cerca del Señor, estar más cerca de Jesús. Y en la medida que más cerca estamos del Señor, más cerca estamos los unos de los otros. Queremos perseverar en seguir al Señor, en el discipulado, hermanos, en seguir a Jesús, en conocer más del Señor, parecernos más al Señor. Eso es el discipulado. El discípulo es alguien que quiere ser como su maestro, que no solamente sigue las enseñanzas, los mandamientos de su maestro, sino que sigue sus pisadas, sus huellas, su ejemplo. Y nuestro anhelo como creyentes y como discípulos es parecernos más a Jesús. Y por supuesto queremos perseverar en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Y durante este año vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, donde hemos estado viendo durante todo el año anterior, hemos estado viendo cómo se ve, cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y en este versículo que hemos leído, en Hechos 2:42, vemos cómo es. Este es un versículo que de alguna manera nos define cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo. Y hemos visto que es una iglesia que perseveraba. Comienza este versículo, y perseveraban. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que persevera. Y la iglesia de Hechos, la iglesia del siglo I, la iglesia madre de donde hemos salido todas las iglesias, todos hemos salido de ahí, de esa primera iglesia, era una iglesia que perseveraba. Y este versículo nos dice que perseveraba en 4 cosas. Nos dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 cosas, hermanos, en las cuales la iglesia del siglo I perseveraba, y son 4 cosas en las que nosotros, como iglesia en el siglo XXI, tenemos que perseverar y queremos perseverar en estas 4 cosas. Y queremos enfocarnos también como iglesia en estos 4 aspectos y perseverar en ellos.
En primer lugar, en la doctrina de los apóstoles. Y de la lista de cosas en las cuales la iglesia perseveraba, esta es la que ocupa el primer lugar. Es la primera que se nombra. Y hermanos, de ahí, de alguna manera, tiene que partir todo. Porque hermanos, solo con la doctrina correcta vamos a poder tener una comunión correcta unos con otros. Vamos a poder participar del partimiento del pan de una manera correcta. Y hermanos, solo vamos a poder orar correctamente si tenemos la doctrina correcta. Dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra doctrina es una palabra que se puede traducir también no como doctrina, pero también como enseñanza. Así que la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de Jesús. La enseñanza de los apóstoles era la misma enseñanza que ellos habían recibido directamente del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, Jesús les dio un mandamiento, un mandato, una comisión. ¿Y cuál era esa comisión? Jesús les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es lo que hacían los apóstoles. Lo que hacían los apóstoles con las personas que creían y se añadían a la iglesia era esto: les enseñaban las cosas que ellos habían aprendido de su maestro y les enseñaban a guardar todas las cosas que el Señor les había mandado a ellos. Eso es lo que hacían. Esa era la dinámica de la iglesia del siglo I. Los apóstoles transmitían la enseñanza que ellos habían recibido de primera mano de parte del Señor y ellos lo transmitían, lo enseñaban a otros. Y nosotros pensamos en esto y tal vez podríamos pensar y podríamos decir: a mí me hubiese gustado estar ahí. Me hubiese gustado formar parte de esa iglesia del siglo I y me hubiese gustado sentarme y recibir de primera mano de parte de los apóstoles aquello que ellos habían aprendido de su maestro. Pero hermanos, podemos hacerlo hoy día. Podemos hacerlo aún hoy. Podemos escuchar las enseñanzas de Jesús directamente de los apóstoles, porque hermanos, están aquí. Están en la palabra, están en la Biblia, están en lo que quedó escrito. Y esto fue lo que el Espíritu Santo nos dejó por escrito en su palabra. La enseñanza de los apóstoles están en las epístolas, la enseñanza de Jesús está en los evangelios. Y podemos acudir a la fuente y podemos recibir directamente, igual que la iglesia del siglo I, nosotros podemos recibir esa enseñanza directamente a través de la palabra. Y no tenemos ni siquiera que acudir a una reunión. Podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestros hogares. Y podemos perseverar, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en la enseñanza de la Escritura. Es perseverar en la enseñanza de la Biblia. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia. Y entendemos que estamos llamados a hacer eso, hermanos, a perseverar y a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia. Hermanos, no estamos aquí en este lugar para filosofar. No estamos aquí para contar historias. No estamos aquí, hermanos, para decir cosas bonitas, para decir cosas que les guste a la gente o que les haga a la gente sentirse bien. No estamos aquí en este lugar, ni estamos llamados como iglesia a decirle a las personas lo que las personas quieren escuchar. Estamos llamados a decirles y a transmitirles aquello que necesitan escuchar. Y lo que necesitan escuchar es la verdad y la verdad de la palabra, hermanos. Es lo que necesitan escuchar. Por eso, hermanos, nosotros queremos ser una iglesia enfocada en la Escritura, enfocada en la palabra y perseverar en enseñar la palabra. Por eso nosotros, hermanos, como iglesia, ya desde hace un tiempo, nos enfocamos en estudiar la Biblia y hacerlo de una manera sistemática. Y hacemos series de predicaciones y predicamos libros enteros desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, porque entendemos que en la Biblia está todo el consejo de Dios y queremos recibir todo el consejo de Dios para nuestras vidas. No queremos tomar simplemente un pasaje de aquí, otro pasaje de aquí, que no está mal, hermano, pero tenemos la tendencia siempre de buscar los pasajes que más nos gustan, con los que más cómodos nos encontramos, y también como predicadores tendemos a predicar los pasajes con los que más cómodos nos sentimos.
Y cuando estudiamos la palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, eso nos obliga a predicar toda la Escritura y a enfrentarnos a pasajes que tal vez no son tan cómodos, pero que son palabra de Dios y que necesitamos escuchar y que necesitamos también predicar, hermanos. Necesitamos perseverar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios encontramos la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Jesús. Y Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Y solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. La palabra de Dios nos enseña, la Escritura nos enseña acerca de Dios, pero no solamente acerca de Dios, nos enseña también acerca de nosotros. Y en la Escritura encontramos respuesta a los grandes interrogantes que hay en el corazón del hombre. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La palabra nos consuela, la palabra nos anima, la palabra nos confronta. Dice Santiago que la palabra es como un espejo en la cual nos miramos y podemos considerar nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. Y podemos ver nuestras imperfecciones, podemos ver lo que está mal en nuestra vida. Así que la palabra nos señala las cosas que tenemos que corregir, las cosas que están mal en nuestra vida, pero también nos apunta a aquel que puede hacer eso en nosotros, puede limpiarnos de las manchas que hay en nuestro rostro, en nuestro corazón, que es Cristo. La palabra es alimento para nuestra vida, hermanos. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. La palabra es el pan que alimenta nuestra alma y que nos hace crecer y que nos hace madurar espiritualmente. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que acudir a la palabra y tenemos que alimentarnos de la palabra. Ese es un alimento que fortalece nuestra alma. No hay fortaleza espiritual, no hay alimento espiritual en una serie de televisión, ni en escuchar una música, ni en leer cualquier libro. Eso no nos alimenta espiritualmente. Pero cuando acudimos a la palabra, ahí hay un alimento sólido que nos fortalece y que nos hace crecer espiritualmente. La palabra nos previene, hermanos, nos guarda del error. Decía Jesús, dijo a los fariseos, a los líderes religiosos, les dijo, erráis, os equivocáis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El problema que tenían muchos de los religiosos de la época de Jesús es que no conocían la Escritura en la manera que tenían que conocerla. Y conocer la palabra nos previene del error. Un predicador inglés del siglo XVIII, él decía que la mejor forma de prevenir el error es establecer la verdad. Y él decía, cuando yo tengo una cesta completamente llena de trigo, ya no hay lugar para la cizaña. Entonces, cuando nosotros acudimos a la palabra y conocemos la palabra, llenamos nuestra vida de la verdad de la palabra y eso nos previene del error. Nos guarda de ser engañados por filosofías y doctrinas que andan en este mundo y que no son bíblicas. Y muchas de ellas incluso son contrarias a la palabra del Señor. Y la palabra nos previene del error y la palabra nos da un fundamento sólido sobre el cual edificar nuestras vidas. Dice, Jesús dijo, el que oye mis palabras, y no solamente las oye, sino que las pone por obra, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino los vientos, hermanos, y vienen los vientos, vienen las tormentas, vienen las dificultades, y los momentos difíciles, cuando vinieron los vientos, permaneció firme. Hermanos, la iglesia del siglo I era una iglesia que perseveraba en esto, perseveraba en la palabra. Por otro lado, hermanos, la vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, se trata de conocer a Jesús. Y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y se trata de eso, hermanos, se trata de conocer a Jesús. Justo antes de este versículo 42, en el capítulo 2 de Hechos, encontramos la primera predicación del apóstol Pedro. Encontramos cómo el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, en el primer versículo de Hechos capítulo 2, y cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y luego Pedro se levanta en medio de miles de personas y con el poder y con la unción del Espíritu Santo comienza a predicar el Evangelio ante miles de personas. Y dice que de esas miles de personas hubo 3,000 personas que recibieron la palabra,
creyeron en la palabra, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Cuando esas 3,000 personas escucharon el evangelio, esas 3,000 personas, hombres y mujeres, conocieron de Jesús. Supieron lo que Jesús hizo. Supieron de cómo Él vivió, de cómo Él murió, de cómo Él resucitó. Pero una vez que han creído, estas personas tienen que conocer a Jesús. No solamente conocer de Jesús, sino conocer a Jesús. Y tienen que conocerse con Jesús y encontrarse con Jesús a través de la doctrina, a través de la enseñanza, a través de su palabra. Por eso, hermanos, es importante perseverar en la palabra, porque, hermanos, a través de la palabra nosotros no solamente conocemos de Jesús, sino que podemos conocer a Jesús y podemos encontrarnos con Jesús a través de la palabra. Hermanos, leemos la palabra, hermanos, permanecemos en la palabra, y yo permanezco en la palabra, no para permanecer en la palabra, sino para permanecer en Jesús. Y hermanos, yo leo la Biblia no para oír lo que la Biblia tiene que decirme, sino para oír lo que Dios tiene que decirme a través de la Biblia. Para escuchar a Dios a través de la palabra. Porque la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Hermanos, este libro no solamente contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Este libro no solamente es lo que Dios dijo hace miles de años, es lo que Dios dice hoy. Es lo que Dios dice hoy, porque Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no es como nosotros que cambiamos nuestra manera de pensar. Dios no cambia su manera de pensar. Lo que Dios dijo antes lo sigue diciendo hoy. Lo que era la voluntad de Dios antes para el hombre, lo sigue siendo hoy. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es viva, hermano, porque nosotros nos sentamos en nuestra casa y abrimos la Biblia, y la Biblia nos habla a nosotros en nuestro contexto y en nuestra situación particular. Nos habla, se hace viva para cada uno de nosotros. Y es Dios hablándome a mí particularmente en la situación en la que yo estoy. Y todos hemos experimentado eso. ¿O no? Cuando tú abres la Biblia, hermanos, y te enfrentas a pasajes que tal vez has leído cientos de veces, y lo has leído muchísimas veces, y de repente Dios, ese pasaje lo hace algo nuevo porque te habla a ti en la situación en la que tú estás viviendo en ese momento, y la hace eficaz. Porque no solamente te habla, sino que produce algo en ti, te lleva a hacer algo, te alimenta, te anima, te guía, te corrige. La palabra es viva y es eficaz, hermanos. Y la iglesia de Hechos, hermanos, era una iglesia que perseveraba y que permanecía, que persistía en la enseñanza de los apóstoles. Y nosotros como iglesia, y la iglesia no es el edificio, eres tú y soy yo, estamos llamados a permanecer en la palabra. Y para ello, hermanos, tenemos que conocer la palabra. No puedes permanecer en aquello que tú no conoces. Y para ello, para conocerla, hermanos, tenemos que leerla. Así que en este año, hermanos, yo te animo a que leas la Biblia. A que tomes tiempo en tu casa a solas con el Señor y leas la palabra y dejes que el Espíritu Santo use la palabra para hablar a tu vida de una manera particular. Como iglesia queremos perseverar en eso. El año pasado comenzamos un grupo donde había unas 40 o 50 personas que decidimos leer la Biblia juntos, y durante todo el año 2023 hemos leído todo el Nuevo Testamento juntos, y cada día un hermano, una hermana ponía un versículo que le era de bendición, algunos casi que nos predicaban, pero ha sido de bendición. Y queremos perseverar en eso, hermanos. Y si tú no estás en ese grupo, yo te animo a que puedas decírmelo, te añado a ese grupo, tal vez vamos a tener que hacer otro grupo, pero queremos estar involucrados en conocer más de la palabra del Señor. Y qué bueno es hacerlo juntos, ¿no? Y que leer el mismo pasaje y Dios te habla a ti, de repente la persona que le toca comparte un pensamiento, un versículo que puede ser el mismo que a ti o puede ser otro diferente, pero ver la multiforme gracia de Dios, cómo Dios usa la misma palabra para hablarnos de diferentes maneras y tratar con nosotros de una manera particular, como Él suele hacerlo. Así que, hermanos, os animo. En este año vamos a leer también parte del Nuevo Testamento, pero vamos a leer algunas cosas del Antiguo Testamento, vamos a leer los libros poéticos, vamos a leer Salmos, Proverbios, Cantares.
Eclesiastés. Así que, hermanos, yo os animo a que os podáis, porque queremos conocer la palabra de Dios. Hermanos, no se trata de que tengamos una Biblia, se trata de que leamos la Biblia. Como siempre digo, hermano, no se trata de que tú tengas una Biblia. Todos podemos tener una Biblia. Se trata de que la Biblia nos tenga a nosotros. Y que la Biblia se convierta en realmente nuestra norma de fe y de conducta. Siempre decimos esto. La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo creo acerca de Dios tiene como base la Escritura. Y toda nuestra forma de comportarnos y de vivir tiene como base la Escritura. Y tenemos que leer la Biblia. ¿Amén? Así que queremos ser una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la palabra del Señor. La segunda cosa que nos dice el versículo 42, en la cual perseveraba la iglesia, era en la comunión unos con otros. Y hermanos, esto es otra cosa en la cual queremos enfocarnos como iglesia en este año que comienza. Queremos perseverar en la comunión unos con otros. Y hermanos, esto no es una obligación. Yo no sé en qué manera o en qué momento algunos de nosotros hemos visto que la comunión unos con otros es como una obligación. No es una obligación, hermanos. Es un regalo de Dios. Es un privilegio que Dios nos da, que tenemos como iglesia. El privilegio de tener relación unos con otros. Hemos visto que los que creyeron, dice, y fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia en aquel día, como 3,000, dice que de los que creyeron y fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace del principio y sigue haciendo. Cuando Dios nos salva y nos da una nueva vida en Cristo, no nos deja solos, sino que nos añade a su iglesia. Nos introduce en una familia espiritual, en una comunidad de fe, para que nosotros podamos crecer y podamos desarrollarnos en esa nueva vida que hemos recibido, en esa iglesia, en esa familia espiritual. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando del Señor Jesús en su venida. Mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los hombres son criaturas de Dios, pero cuando tú recibes a Cristo y crees en Él como tu Señor y tu Salvador, tú recibes el poder de ser hecho hijo de Dios. Ya no eres simplemente una criatura, ya somos hijos de Dios. Tenemos un mismo Padre y esa es nuestra comunión. Nuestra común unión es que tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo Dios. Y en Cristo tenemos comunión unos con otros. Y donde hay comunión hay relación. Y donde hay relación también hay roces, hermanos. Y forma parte. Hay roces. ¿Por qué? Porque todavía no somos perfectos. ¿Quién hay aquí que sea perfecto? ¿Eres tú perfecto? Pablo decía, ni que aún sea perfecto. Pablo decía, no somos perfectos, ninguno somos perfectos. No somos perfectos y podemos ofender a otros y podemos ser ofendidos también y sentirnos ofendidos también por otros. Pero Dios sabía eso. A Dios no le pilla por sorpresa. Cuando Dios diseñó la iglesia y nos introdujo en la iglesia, Dios sabía eso. Y yo creo, hermanos, que también está en el propósito de Dios eso. Porque Dios nos hace crecer también a través de los roces que podemos tener unos con otros si tenemos una actitud madura y si actuamos como Dios espera que actuemos cada uno de nosotros. Dios trabaja con tus defectos y con tus pecados y con los pecados y los defectos de otros para afilarnos, para hacernos crecer. Dice la Biblia que el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato con el hombre. Dios nos afila, nos saca filo con los fallos y pecados de otros contra nosotros. Y así maduramos. Porque ¿cómo íbamos a crecer en paciencia, hermanos, si no es ejerciendo paciencia? Y siendo pacientes los unos con los otros, sabiendo que ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno somos una obra terminada. Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Dios sigue trabajando conmigo. Dios sigue trabajando contigo. No somos perfectos.
y podemos fallar y podemos ofender muchas veces sin darnos cuenta siquiera y podemos sentirnos ofendidos. Pero Dios trabaja con nosotros y podemos crecer en paciencia porque podemos ejercer paciencia los unos con los otros. Y la Biblia nos llama a eso. ¿De qué manera vamos a ejercer misericordia si no fuese porque a veces hay roces entre nosotros y porque a veces no nos sentimos tan bien tratados como debiéramos sentirnos? Tenemos que ejercer misericordia. Y tenemos que ejercer misericordia con el hermano. Y puedes decir, bueno, pero es que yo no le he hecho ningún mal, por eso tienes que ejercer misericordia. Si le hubieses hecho algo malo, no tendrías que ejercer misericordia, tendrías que ejercer arrepentimiento. Pero como no te ha hecho nada malo, tenemos que ejercer misericordia. Porque ¿qué es misericordia? Misericordia es no dar lo que merece a la otra persona. Y gracia es darle lo que no merece. Y todos hemos experimentado eso de parte del Señor. Todos hemos experimentado misericordia de parte de Dios porque Dios no nos ha dado lo que merecíamos. ¿Qué era lo que merecíamos por nuestros pecados? El juicio, la ira, la condenación. Pero Dios no nos dio eso. ¿Qué nos dio? Nos dio una salvación en Cristo. Y eso es gracia. Dios no nos dio lo que merecíamos en misericordia, nos dio lo que no merecíamos. Nos dio a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y si tú y yo queremos ser como Jesús, tenemos que hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Tenemos que ejercer misericordia y tenemos que ejercer gracia con las personas que están a nuestro lado. Y claro, no es fácil. No es fácil para nosotros, pero tampoco fue fácil para el Señor. Cuesta, pero más le costó al Señor. ¿Cuánto le costó al Señor extendernos su misericordia y su gracia? Le costó su cuerpo clavado en la cruz. Le costó su sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Y de esa manera Él nos extendió su misericordia, no dándonos lo que merecíamos, pero sin perder su justicia, porque Él mismo pagó el precio que nosotros merecíamos. Y dándonos lo que no merecíamos, extendiéndonos su gracia y su salvación, que no merecíamos ni merecemos en ningún caso. Pero eso fue lo que el Señor hizo. Él vino para servirnos. Y tú y yo, hermanos, estamos aquí, estamos en una comunidad de fe para ejercer misericordia y gracia también con mi hermano, para crecer en eso, hermanos. Estamos para servirnos. No se trata de a ver qué hacen por mí, se trata de qué puedo yo hacer por mi hermano. No se trata de ser servido, se trata de servir. Y para eso Dios nos pone en una iglesia. Para servirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros. Comunión es tomar un café juntos, comunión es comida fraternal, pero comunión es mucho más que eso. Comunión es compartir momentos, compartir situaciones unos con otros, es participar de las necesidades de los demás. Es soportarnos, como dice la Biblia, nos enseña a soportarnos en dos sentidos, soportarnos con paciencia, hermanos, porque a veces tú tienes que tener mucha paciencia conmigo y yo también tengo que tener paciencia con algunos de vosotros, pero soportarnos en el sentido de sostenernos, porque ¿quién me va a sostener cuando mi fe se debilita si no es mi hermano? Y Dios nos ha puesto y me ha puesto a mí aquí para sostenerte a ti. Cuando tu fe se debilita, cuando estás siendo atacado, estamos para sostenernos, hermanos, para soportarnos. Y todo eso forma parte de la comunión. Y tenemos que perseverar en eso. Dios nos llamó a eso y queremos perseverar en la comunión unos con otros. En tercer lugar dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y esta es la tercera cosa en la cual tenemos que perseverar y queremos perseverar en este año. Y el partimiento del pan hace referencia a celebrar la mesa del Señor. Y cuando celebramos la mesa del Señor estamos recordando el sacrificio de Cristo. Mira, solamente hacía unos meses que Jesús había muerto y había resucitado, pero ellos, los apóstoles y la iglesia, perseveraban en eso. Perseveraban en recordar su obra, en recordar su muerte en la cruz y en recordar el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Y cada vez que nosotros tomamos el pan y tomamos la copa, estamos recordando eso. Estamos haciendo memoria del Señor y de su obra por cada uno de nosotros. Y hermanos, tomamos un día al mes y hoy vamos a participar del pan y el vino para recordar eso y para recordarlo juntos, para recordar la obra de Cristo juntos, hacerlo
como iglesia. Pero hermanos, esto, la cruz, la obra del Señor, es algo que tenemos que recordar cada día. Y necesitamos perseverar en eso porque nos pone en perspectiva, hermanos. Es muy fácil, perdemos muy fácilmente la perspectiva. Pero la cruz nos coloca de nuevo en la perspectiva correcta. Nos confronta con quiénes somos y con quién es el Señor. Nos confronta con lo que el Señor hizo y por qué lo hizo. Y necesitamos continuamente recordar la cruz. Colocarnos delante de la cruz del Señor. Porque yo no sé si a ti te pasa, pero nuestro orgullo tiende a crecer. Una de las cosas con las que todos lidiamos en mayor o en menor medida es el tema del orgullo. Y la Biblia además dice que Dios mira al orgulloso, lo mira de lejos, pero al humilde le extiende su gracia. No hay cosa que Dios... El orgullo es algo que Dios rechaza y que Dios aborrece. Y todos tenemos que lidiar con eso. Pero ¿cómo resolvemos el tema del orgullo? ¿Cómo resolvemos? Hermanos, la cruz de Cristo es un antídoto contra el orgullo, hermano. Como dije hace tiempo, el asunto del orgullo no sería un problema para nuestras vidas si en nuestras vidas estuviera más presente la cruz de Cristo. Hay una canción de Marcos, que siempre me acuerdo de ella cuando pienso en esto, que se llama A ti la gloria. Está en uno de los primeros discos, está en el disco de Buscadme y viviréis. Y él, en un momento determinado, él dice, somos tan inteligentes en nuestra propia opinión. Todos nos sentimos súper listos, súper inteligentes. Sin embargo, somos tan pequeños ante ti. Y en la última estrofa él dice, en mi propia vida veo la huella de tu amor, que momento a momento me ha guiado, oh Señor. No quisiera ser tan necio de olvidar el gran dolor que sufriste por mi culpa, ofreciéndome el perdón. Y si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor. A ti sea la gloria y solo a ti el honor. Haznos ver tu cuerpo herido y avergüénzanos, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos ver el cuerpo herido del Señor? Y considerar que Él fue clavado en la cruz, no por los pecados de otros, sino por mis pecados. Y que lo que tengo, lo que pueda tener, lo que soy, lo que pueda hacer, no es por mis méritos, no es por mi inteligencia, no es por mi capacidad, es su gracia. Necesitamos ser conscientes de la cruz, de la obra de Jesús en la cruz, para que nos coloque en nuestro lugar, Amén. Y queremos perseverar en eso, queremos perseverar en el partimiento del pan, en su significado. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva. Cristo ocupó tu lugar, mi lugar, para que yo pueda ocupar el suyo. Él se vistió de mi pecado para que yo pueda ser vestido de su justicia. Y por último, hermanos, la iglesia dice que perseveraba en las oraciones. La iglesia, de hecho, era una iglesia que conocía el poder de la oración y era una iglesia que oraba. No solamente conocía, sino que practicaba lo que conocía. Y lo vemos y lo hemos visto y lo estamos viendo en nuestro estudio del libro de Hechos. Cuando llegó Pentecostés, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba orando, estaban unánimes juntos, estaban orando. Cuando se les prohibió hablar en el nombre de Jesús, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia oró. Cuando Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar por él. Cuando Pablo y Bernabé fueron llamados, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba orando. Y el pueblo de Dios, hermanos, si nosotros somos parte del pueblo de Dios, es un pueblo que echa mano de la oración, que conoce el poder de Dios y el poder que Dios nos ha dado a través de la oración. La oración, hermanos, es aprender a depender de Dios. Saber que todo depende del Señor. La oración es la medida en la que nosotros confiamos en Dios. La medida de tu vida de oración es la medida de tu confianza en el Señor. La medida de mi fe en el Señor es la medida de mi oración, porque cuando yo creo que Dios oye, yo oro.
Y si no oro, probablemente es porque no tengo tan seguro que Dios oye, o no creo que Dios oye, o tal vez lo creo intelectualmente, pero no lo tengo interiorizado. Porque si tú estás convencido de que Dios oye tu oración, las necesidades que hay en nuestra vida son tan grandes que no dejaríamos de orar y oraríamos mucho más de lo que oramos. Si tú crees que Dios es poderoso, entonces tú le pides a Dios. Si tú crees que Dios es bueno y que Dios extiende y quiere darte, entonces nos acercaríamos a Él y le pediríamos y permaneceríamos en oración. Por eso la oración es la medida de nuestra vida de oración, es nuestra medida de confianza y la medida de nuestra fe en el Señor. Y debemos orar, hermanos, porque es una necesidad para nosotros como cristianos. Como respirar. Tú necesitas respirar, yo necesito respirar. Pero en mi vida espiritual necesitamos orar. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Jesús oraba. Jesús nos enseñó a orar. Animó a sus discípulos a orar, a pasar tiempo con Dios. Y necesitamos orar porque la oración mueve la mano del Señor. La oración tiene la capacidad de cambiar las cosas. Y la oración nos cambia a nosotros. Y nos cambia porque orar es pasar tiempo con Dios. Y pasando tiempo con Dios, Dios nos cambia, Dios nos transforma. Y la oración cambia las cosas. Mira, Hudson Taylor fue un misionero en la China, fue un jovencito del siglo XIX, que siendo muy jovencito, teniendo 20, 21 años, él recibió un llamado del Señor muy claro para ir a predicar a la China. Él era de Inglaterra. Y él dejó todo lo que tenía, incluso dejó a su futura esposa, su prometida, y se embarcó en un barco y se fue a China para predicar el Evangelio. Y en aquel tiempo había muy pocos cristianos chinos y se consideraba que era algo muy difícil que un chino se convirtiera al cristianismo. Pero este hombre, entre las muchas cosas que escribió, él dijo, es posible, hermanos, es posible persuadir a los hombres a través de Dios por la oración. Este era un hombre que creía en la oración y en el poder de Dios. Y era un hombre que oraba. Su hijo dice, desde que yo conozco a mi padre, y ya su padre era mayor, él decía, jamás ha amanecido, jamás ha salido el sol en China sin que haya encontrado a mi padre de rodillas orando por los chinos. Cuando este hombre murió, más de 125,000 chinos habían abrazado la fe en Cristo a través de ese ministerio. Y todo porque era un hombre que creía en la oración. Edward M. Bones, que es un hermano también de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que escribió mucho acerca de la oración. Tiene muy buenos libros acerca de la oración. Si quieres algún buen libro acerca de la oración, este es un buen autor. Y este hombre, él decía, la iglesia busca métodos. La iglesia busca formas, la iglesia busca estrategias. Eso es lo que busca la iglesia. Pero Dios busca hombres y mujeres. Y lo que el mundo necesita son hombres y mujeres que sepan lo que es estar en la presencia de Dios. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que el mundo necesitaba cuando este hombre a principios del siglo XX escribió estas palabras. Pero no es otra cosa que lo que el mundo necesita hoy día. Este mundo necesita hombres y mujeres que se pongan de rodillas y sepan orar y clamar delante de Dios por esta generación que se está perdiendo. La oración tiene el poder de cambiar y de transformar las cosas. ¿Por qué la iglesia del siglo I fue una iglesia que trastornó el mundo? La gente decía, estos que trastornan el mundo han llegado aquí. ¿Por qué era una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Por qué una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles? Era una iglesia que perseveraba en la comunión unos con otros, que tenía muy presente la cruz de Cristo. ¿Quién eran ellos y quién era el Señor? ¿Qué es lo que el Señor había hecho y por qué lo había hecho? Y era una iglesia que oraba. Era una iglesia que sabía estar de rodillas delante del Señor. Y nosotros como iglesia del siglo XXI no estamos llamados a otra cosa. Dios no cambia, hemos dicho. Dios sigue llamándonos a lo mismo. Y queremos, hermanos, perseverar.
Y en este año enfocarnos y hacer énfasis en perseverar en la palabra, seguir perseverando, persistiendo, continuando en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hermanos, mi llamado para ti en este año es este. Comienza un nuevo año y siempre cuando comienza un año nuevo es año de nuevos propósitos. Si nos proponemos nuevas metas y objetivos para nuestra vida y hay gente que se propone muchas cosas. Se propone aprender inglés, ir al gimnasio, perder kilos y todas esas cosas. Yo te animo a que te propongas cosas mayores. Yo te animo a que en este año perseveres. De manera individual, cada uno de nosotros perseveremos en conocer la doctrina de los apóstoles, en acercarnos más a la palabra, para acercarnos más a Jesús. ¿Sabéis que cuando Jesús caminaba por la tierra de Israel, las multitudes lo aprisionaban? La gente quería estar lo más cerca del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto más cerca estabas de Jesús, más claramente podías ver lo que Él hacía, pero también más claramente tú podías escuchar lo que Él decía. Cuanto más cerca estabas de Jesús, más cerca estabas de su palabra. Y esto sigue siendo igual, hermanos. Cuanto más cerca estemos de la palabra de Dios, más cerca vamos a estar de Jesús. Cuanto más nos alejemos de la palabra de Dios, más lejos vamos a estar de Jesús. A veces decimos, yo quiero estar cerca del Señor, pero no coger nunca tu Biblia. Si quieres estar cerca de Jesús, toma tu Biblia. Escucha su voz y ten encuentros con el Señor a través de su palabra. Persevera en la palabra. Perseveremos en la comunión unos con otros. Hermanos, que nuestro anhelo sea, Señor, hazme un canal por el cual tu amor pueda ser transmitido a otros. En la iglesia, Señor, úsame para servir a otros como tú me has servido a mí. Que tu propósito en este año sea, Señor, hazme conocer más del significado de tu obra. Hazme pasar más tiempo delante de tu cruz. Abre mi entendimiento para que yo pueda entender la magnitud de tu amor y la magnitud de lo que tú has obtenido para mí, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Y que en este año, hermanos, podamos cultivar la comunión con Dios a través de la oración. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.